Lo importante que reconozcan son las siguientes cosas. Este es el embrión, es un útero de rata, va a comenzar. Este útero de rata, entonces va a tener una inserción placentaria que va a ser diferente a la humana. Esta inserción placentaria va a ser epitelio corial, no hemocorial como en el caso de la placenta humana. Aquí estamos viendo el embrión dentro de esta estructura de aquí, esta liñita que vemos aquí, es el amios que se forma a partir del epiblasto, de aquí migran las células y forman los amioblastos que van a limitar la cavidad amniótica. Aquí dentro está la cavidad amniótica. Lo que está acá afuera es la cavidad coriónica, ¿no es cierto? Y aquí está limitado por el corio. Esto que queda aquí son pedacitos de cavidad uterina, que quedan espacios libres todavía. Entonces, si habláramos de una placenta humana, aquí, pegado a donde está la inserción de la placenta, tendríamos la decidua basal. Aquí, alrededor de esto, tendríamos la decidua capsular. Y pegado al resto de útero donde no está la placenta, esto de aquí, tendríamos la decidua parietal. ¿No es cierto? Esta es la pared muscular, el miometrio, este será el endometrio y este será el perimetrio, lo que está afuera. Aquí estamos observando un espacio que es igual al de acá, donde está la arteria uterina, que son las que dan la irrigación a el útero. ¿Puede repetir las capas del endometrio que ¿Perdón? ¿Puede volver a indicar el miometrio, perimetrio y el endometrio? Ya. El endometrio será todo esto que corresponde a la decidua basal. El endometrio será todo lo que está acá pegadito a la decidua parietal, ¿no es cierto? La segunda capa será esta de aquí, que es el miometrio, y la capa externa, la que está afuera, la capa de acá afuera, es el perimetrio, ¿no es cierto? La tercera capa. Lo que estamos viendo aquí, esta cavidad de aquí, es de una arteria uterina, y esta me imagino que es del otro lado. ¿Ya? Aquí estamos viendo, en cambio, un ovario. En el ovario tenemos que distinguir que hay una parte externa. El ovario tiene más corteza y miserable médula, al revés de lo que es un testículo, que tiene gran cantidad de médula y una miserable corteza. Entonces aquí en la corteza vamos a encontrar todas estas estructuras que son folículos, ¿no es cierto? Folículos primordiales, y aquí estamos viendo folículo secundario. ¿Por qué diferenciamos todo esto de que hay folículos primordiales? Porque los folículos primordiales están rodeados de células aplanadas. El folículo primario, en cambio, está rodeado de células cilíndricas y cúbicas. El folículo en crecimiento será aquel en donde ya no tenemos una sola capa de células, sino varias capas de células. El folículo secundario será aquel que ya tenga la presencia de una cavidad antral, donde se llena de líquido antral. Y el folículo terciario será que cuando este ovocito ya se va hacia un extremo, la cavidad antral es demasiado grande, ¿no es cierto? Y se han formado ya todas las estructuras que componen al folículo de Graf o terciario. Entonces aquí vamos a tener un ovocito, aquí ya vamos a tener la presencia de zona pelúcida. Este ovocito en primera instancia va a ser un ovocito primario. Si estamos hablando del día 12 y medio, 13 y medio del ciclo, si estamos, porque dura 35 horas en terminar el proceso de lo que estaba en diploteno a que pase a diacinesis, a metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿no es cierto? Eso es 35 horas. Luego comienza la segunda división meiótica y entonces hablaremos de profase 2 y metafase 2 y así es expulsado, ¿correcto? Eso demora 3 horitas más y estamos hablando de un día 13 aproximadamente, antes del día 14 donde se produce la ovulación. ¿Correcto? Ya. Aquí en la parte central vemos médula, apenitas, ¿no es cierto? Todo esto, el resto de acá es corteza. Aquí vemos un cuerpo amarillo que va camino a un cuerpo álgica.
vemos un folículo secundario, por aquí vemos un folículo primario porque no hay cavidad antral, ¿sí? Estos hay que cambiar de aumentos para tomar el examen, así. Entonces ahí sí podemos preguntar algunas dos cositas, como decir qué estará aquí alrededor de esto, células de la granulosa que van a formar la corona radiada. Podríamos ya preguntar de que acá se forma la teca interna, que es productora de estrógenos y de progesterona, más afuera la teca externa, que son derivados del estromo ovárico, ¿no es cierto? La teca externa productora de prostaglandinas. Aquí tenemos el ovocito, aquí tenemos la formación de zona pelúcida y del espacio perivitelino, donde se va a localizar el primer cuerpo polar cuando se dé y termine la primera división meiótica. Aprovechamos eso. Y si tenemos más grandecito, entonces ahí podemos ver una serie de folículos, ¿no es cierto? Folículo primario, un folículo primordial. Decimos primordial porque aquí vemos células largas, aplanadas, que están rodeando este ovocito. Acá en cambio vemos células cilíndricas y cúbicas, que a eso hablamos de folículo primario, ¿sí? Ya. Todo esto es corteza, la capa más externa es la membrana de Waldeyer, eso. Aquí tenemos varios folículos primordiales rodeados de células aplanadas, los ovocitos primarios. Aquí está el proceso de transición, como dice la placa, pasando de aplanados, están por aquí, a estos que son cúbicos y cilíndricos. Estas plaquitas tan bonitas, se ve clarito. Aquí tenemos un folículo primordial, células aplanadas. Folículo primario, porque ya vemos células cúbicas y cilíndricas. Folículo en crecimiento, porque ya no vemos una sola capa rodeando al ovocito, sino vemos varias capas de células. Este acá es el estromo ovárico. Y esto ya es un folículo secundario, porque aquí vemos el ovocito, la zona pelúcida, que es esta rojita de aquí, las células de la granulosa, que serán unas 2000 células que están alrededor, y cuando salga va a formar la corona radiada, el líquido antral, la cavidad antral, la membrana de la granulosa que está aquí, la teca interna que está acá y la teca externa que está acá. ¿Sí?